Bueno, muchísimas gracias a todos por el interés de esta participación. La verdad es un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes y poderles. Nunca me había tocado dar una presentación de este tipo, aunque muchas veces hemos hablado de las berries y siempre hablamos de qué viene y de qué estamos haciendo, pero me parece fundamental la parte de la retrospectiva, porque como bien dicen los dichos, yo soy muy ranchero y me apego mucho a la sabiduría popular, ¿no? Y dicen que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Entonces creo que para poder planear lo que viene, si bien es muy alentador, pues tenemos que conocer qué pasó, ¿no? Entonces, a ver, no. Gracias. Bueno, la línea del tiempo de las berries. Primero que nada, déjenme decirles cuáles son mis orígenes. Yo vengo de una familia, y no es competencia, de aguacateros. Prácticamente nací en un aguacate en el 78. Mi padre ya era aguacatero y productor de caña y hemos ido migrando. Somos originarios de Michoacán, de los Reyes de Michoacán, aunque mucha gente me identifica como de Jalisco, soy de Michoacán. Y a mucho orgullo. Entonces, el tema de las berries, yo recuerdo que las primeras pláticas de berries se iniciaron por ahí de 1995 en el Valle de los Reyes, con la llegada de varias empresas, principalmente chilenas, ¿no? La primera empresa que llegó, o que tenemos conocimiento que llegó, fue Hortifruti, encabezada en aquel momento por el señor Julio Giddings, que hoy en día pues, es uno de los principales actores con la empresa Giddings, que ha ido evolucionando. Por allá de 1997 nosotros tuvimos el primer contacto con las berries a través de Driscoll's, que les creamos un cuarto frigorífico, porque en ese tiempo la única infraestructura frigorífica que existía en la región de los Reyes era la de las fábricas de hielo. No había absolutamente nada preparado para el tema de las berries. Posteriormente empezaron a llegar más empresas, se empezó a desarrollar infraestructura medio arcaica y medio improvisada para el tema de las berries. Y me acuerdo que en 1999 se acercó por ahí la gente de Sambel, que ahora es Giddings, a pedirnos ayuda en un empaque de aguacate que teníamos nosotros en Peribán, a 10 kilómetros de Los Reyes, para utilizar los cuartos fríos de aguacate y poder enfriar las berries, porque no existía esta infraestructura. Y iniciamos principalmente con zarzamora. Eran variedades pues que llegaron por asino a la zona. Después empezó la reproducción ya masiva de la variedad Tupi, que hasta el día de hoy es la que impera. La variedad Tupi, que viene de Brasil. ¿Cómo llegó a México? Pues es una buena pregunta que sería bueno investigar un poquito más, y es uno de los temas que vamos a platicar. Después, esto fue en 1995. Está peor. Hasta el 2000, cuando empezó. No. Bueno. Ahí. Hasta el 2000 que empezó ¿Me la aviento también? La tecnología no tiene palabra de honor. Entonces, hasta el 2000 nos fuimos con un crecimiento muy lento, por así decirlo. Después viene otro impulso bastante fuerte en el 2005. Seguimos con zarzamora y empiezan los primeros ensayos de frambuesa, impulsado principalmente por Driscoll's, que pues ha sido uno de los principales motores de la industria de las berries en México. Ese sí está funcionando. Y nosotros como Splendor iniciamos, ahorita lo van a ver en la otra diapositiva, en 2007. En 2010 ya viene la masificación. Como están los logos de los estados, es como venían apareciendo. El segundo estado en que se empezaron a posicionar las berries fue Jalisco, y Baja principalmente con el tema de fresa, ¿no? Baja es un productor muy, muy importante en el tema de fresa, y bueno, Guanajuato
que junto con el Valle de Zamora, pues creo que fueron los pioneros en el tema de las berries, si vemos la categoría de las berries completas, ¿no? Que son zarzamora, frambuesa, fresa y mora azul. Desde por allá de los 70, tanto en Zamora como en Irapuato, se producía ya fresa. En el 2010 inicia el crecimiento ya exponencial en México con otros cultivos y nuevas zonas de producción. Cabe mencionar que en el tema de las berries, en México se están rompiendo paradigmas. Recuerdo que llegaban los chilenos, y con todo respeto lo digo, como las vacas sagradas de la producción de las berries, y se daban de topes. ¿Sí? Me acuerdo que la primer plantación de mora azul que vi yo fue por allá de 1998 en Los Reyes, y al año las plantas estaban completamente floreadas. Hablaban en Estados Unidos, eran de Mark Hurst, que fue uno de los pioneros también en el tema de las berries por allá de 1997, y plantó una siembra de mora azul, y cuando habló el ingeniero les dijo, oye, es que las plantas están floreadas. Le dijeron, no puede ser que estén floreadas, o sea, tienen que entrar en dormancia y todo, pódalas, porque no deben de estar floreadas. ¿Qué pasaba? Que en México, por la climatografía que tenemos, por la altitud, etcétera, las condiciones, se comportan totalmente diferente a lo que son los Northern Bush, que le llaman, o los arbustos del norte, donde tienen un invierno de veras. Nosotros no tenemos un invierno en las zonas de producción de berries, y se comportan como evergreening o siempre verdes. Entonces, se tuvo que adaptar, tropicalizar los cultivos, adaptar la tecnología. En muchas otras partes del mundo, pues las berries no están cubiertas, y en México se cubren, y no por un tema del clima, sino para maximizar y controlar las condiciones de producción. Entonces, aquí se han roto los paradigmas, se han tenido que desarrollar nuevas técnicas de cultivo. Me acuerdo que las primeras veces que viajaba yo con Driscoll, nos decían los productores de Oxnard y de Santa María que cómo hacíamos la defoliación, que por qué hacíamos la defoliación de las zarzamoras, porque eso era algo que para ellos era totalmente nuevo, ¿no? Porque la planta sigue su ciclo fenológico de manera natural cuando entra el invierno, y nosotros tenemos que inducir a la dormancia a través de la defoliación. Entonces, al decir yo que se rompen paradigmas, hablo de que pues normalmente conocemos a las moras como los frutos del bosque, y pues resulta que ya no son frutos del bosque. Yo les llamo que son los frutos de los valles, porque la mayoría de las zonas donde estamos actualmente cultivando es en los valles y en las zonas de transición. Luego ya en el 2015 pues se da un crecimiento masivo, empieza ya el tema mediático a darle una importancia más relevante al tema de las berries, y empieza a aparecer en los reflectores a nivel nacional e internacional como un cultivo pues bastante rentable y en franco crecimiento aquí en México. Y bueno, hoy en día, en 2018, pues somos el tercer mayor generador de divisas agrícolas del país. Y traemos, bueno, ahorita van a ver los datos en los datos duros. Pero bueno, esta es la historia un poquito. Empezamos con zarzamora, con fresas, muy en el pasado, después zarzamora, que es el principal producto que cultivamos, que también lo vamos a ver ahí en los datos duros, y luego con los otros dos, frambuesa y mora azul. Esta gráfica es bien interesante, la tormenta perfecta. A mí se me queda grabadísima porque fue en el año que Splendor inició actividades. Nosotros nunca nos imaginamos que fuéramos a estar exportando berries. Yo venía de una empresa de exportación de aguacate, Grupo Aguacatero México, y cuando me salgo de Grupo, que fue una empresa que fundamos con varios amigos, cuando me salgo yo como socio, fundo Splendor, con la finalidad de, uno de los negocios principales de nuestro grupo es la construcción y arrendamiento de infraestructura frigorífica hecha a medida para los exportadores de berries. Actualmente somos el principal proveedor de infraestructura frigorífica para las berries de México. Y por no competir con los clientes que teníamos como arrendatarios, decidimos crear Splendor para surtir el mercado nacional, que veíamos que no estaba atendido.
Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que era tanta la demanda que nuestros propios clientes nos decían, pues mándanos fruta a Estados Unidos. Y pues la realidad es que nunca facturamos ninguna caja dentro del país y todo se fue a nuestros mismos clientes, nos convertimos en proveedores y bueno, ahí nació el tema de la exportación de Splendor, que no era el objetivo inicial. Pero en esa temporada, fue la primera temporada, nosotros estimamos que el Valle de los Reyes trae unas 6,000 hectáreas de producción de zarzamora. Fue la primera temporada donde ya los métodos de cultivo estaban tropicalizados, estaban adaptados a la zona y fue la primera caída de precio. Yo me acuerdo que cuando hablábamos de los precios de la zarzamora, pues hablábamos de $20 de retorno al productor, que pues es una maravilla, o sea, y esa temporada me acuerdo que los precios de venta en Estados Unidos estaban por el orden de los $5, cuando traemos más de $2.50 nomás en gastos de exportación. Entonces fue una catástrofe. Splendor logró entrar en esa crisis porque empezamos con una estructura pues muy delgada, muy compacta, contra las grandes exportadoras que traían una estructura que por debajo de los $6 ya no era costeable, les costaba dinero. Logramos entrar y bueno, ya tenemos 11 años trabajando en el tema de la exportación de berries, pero quiero hacer mucho énfasis porque me acuerdo, y esto va más a lo que viene adelante. Me acuerdo que un amigo tomatero me dijo, al que le aprendí muchísimo y no de la mejor manera, me dijo, ¿quieres casa? Siembra tomate. ¿Quieres vender tu casa? Siembra tomate. Y eso creo que aplica para todos los cultivos. Tenemos que apostar por la profesionalización y la rentabilidad de los cultivos. Es un tema que todo mundo habla de las berries y habla de lo bien que le va a los productores de berries y todo, pero nadie habla de los problemas que tenemos los productores de berries, ¿sí? Y todo el mundo cree que traemos una escoba y un recogedor para levantar los dólares, pero la realidad de las cosas es que esto se está convirtiendo en un commodity como debe de ser, porque es ilógico pensar que los precios de $20, $25 van a prevalecer por todo una vida, y más cuando traemos tasas de crecimiento superiores al 30%. Entonces, creo que tenemos que apostarle al tema de la profesionalización, el tema de la tecnificación y de ser cultivos altamente rentables. Bueno, ahora sí, entrando ya a la parte actual, ¿cómo está el tema de la distribución de las berries en México? Michoacán, hoy por hoy, sigue siendo el primer productor a nivel nacional con el 65% de la producción de las berries, liderado principalmente por zarzamora. Jalisco tiene el 19% y estamos viendo que nos va a rebasar por la derecha. Y ahorita quiero abundar un poquito en los temas del por qué y cómo, que son uno de los principales retos que tenemos en la industria. Baja California con un 8% y Guanajuato con un 3%, pero vemos un crecimiento muy, muy importante en la zona de Guanajuato. Hay estados que están comenzando de manera muy fuerte por la vocación de agricultura de precisión que tienen, como son Sinaloa. Ya hay desarrollos por más de 500 hectáreas de particulares, de empresas particulares, que bueno, son muy, muy importantes y con una disponibilidad de tierras impresionante, ¿no? Y bueno, esto es más o menos la fotografía a grandes rasgos de lo que hacemos hoy en día con la distribución. ¿Por qué tanto ruido de las berries? ¿No? Todo el mundo habla de las berries y de cómo está creciendo, etcétera. Pues resulta que tenemos sembradas aproximadamente, todavía no llegamos, pero estamos muy cerca de las 40,000 hectáreas, pero producimos 350,000 empleos directos y vendemos, pues hay humildemente $1,900 millones en el 2017. Son datos del CIAP, que ahorita vamos a ver en las gráficas. Entonces, el crecimiento que traemos es el más alto en valor de la producción del sector, ¿sí? Pero pues esto, si lo comparamos o lo traspolamos a lo que es maíz, maíz trae 7 millones de hectáreas, ¿sí? Entonces, con 40,000 hectáreas, estamos superando por mucho todas las ventas de maíz.
¿no? Entonces, y también la generación de empleos que tenemos es muy superior. Entonces, por eso está tan en boga el tema de las berries, ¿no? Ahora, cabe mencionar que de esas 40,000 hectáreas, pues prácticamente 30,000 están cubiertas. Es agricultura protegida, bajo techos. Y bueno, un dato que me acaba de dar Eric, que yo no conocía, es que la agricultura, el total de la superficie de agricultura protegida en el país anda alrededor de las 60,000 hectáreas. Quiere decir que berries trae el 50% de lo que es agricultura protegida del país. Entonces, por eso tanto ruido de las berries. Bueno, estos son datos duros de cómo está el tema. Les digo, somos el tercer mayor generador de divisas agrícolas. Ahí nos estamos peleando con mi querido Benjamín por quién va a rebasar a quién, ¿no? Pero yo creo que entre tomate, aguacate y berries se van a estar peleando constantemente entre el primero y el tercer lugar, porque los tres llevan un crecimiento y una tendencia sostenida muy importante, ¿no? Les decía, menos de 40,000 hectáreas cultivadas contra los 7 millones de maíz. Aquí vemos cómo está. El negro es zarzamora, el rosita es frambuesa, el rojo es fresa y el azul es mora azul, ¿no? Si se fijan, traemos las 30,000 hectáreas a 2017. Este número sigue creciendo permanentemente año con año en cifras de 2 dígitos y vemos que va a seguir creciendo por lo menos los próximos 5 años. Y el valor de la producción pues está ya al orden de los 30,000 millones de pesos, que más o menos hablamos de 1,500 millones de dólares al año pasado. Este año, la verdad, ha sido muy bueno el mercado y creemos que estimamos que vamos a cerrar por el orden de los 1,800, 1,900 millones de dólares. Esta otra gráfica es la producción nacional de berries en toneladas. Y bueno, estos son los municipios que lideran la siembra o el cultivo de las berries en México, ¿no? Donde vemos pues, los estados con mayor participación: Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Baja California. Cabe mencionar, por ejemplo, Michoacán sigue siendo líder en producción de fresa y de zarzamora, mas sin embargo en mora azul y en frambuesa el líder de producción es Jalisco. ¿Sí? Y aquí se está dando un fenómeno. En Michoacán, nosotros, así como decía mi querido Benjamín, que el monopolio de APAM pues, conlleva 10,000 productores, en el de las berries yo creo que andamos por el orden de los 5 o 6,000 productores, con un promedio de tenencia de la tierra de alrededor de 2 hectáreas. Es un minifundio lo que tenemos. Eso que dicen que los productores de berries son los ricos del campo y que son grandes extensiones, pues hay de todo, pero la gran base de producción se da en producción con una carga social muy importante porque involucra a toda la familia. La composición social del tejido social de la parcela de berries involucra a la familia, donde el papá pues es el ranchero, la hija normalmente es la que lleva toda la parte administrativa y de inocuidad, que en el tema de las berries es mandatorio. Alguna vez me acuerdo que estábamos con un buen amigo de Uruapan en el PMA de Atlanta hará unos 9 años y estaba presumiendo con mucho orgullo que tenía la primer huerta certificada en Global Gap de Michoacán, de aguacate. Y me acuerdo que varios de los empacadores que estaban ahí con nosotros platicando se acercaron para ver si podían tener producto certificado Global Gap. Yo en ese momento no lo tomé en cuenta, salí de la plática y después me cayó el 20. Y a ver, esta persona está presumiendo, y con mucho mérito, que tiene la primer huerta de aguacate certificada. Estamos hablando de hace 8 años, cuando el aguacate ya era todo un caso de éxito en la exportación a Estados Unidos, que tiene la primer huerta certificada en Global Gap. Global Gap es un protocolo de de inocuidad que certifica que se cumplen con las prácticas, las buenas prácticas de manejo del cultivo. Entonces, cuando hago la reflexión de lo que estaban presumiendo con mucho tesón, pues resulta que nosotros, si no tenemos Global Gap, no podemos exportar. Entonces, lo que para unos es un privilegio o un lujo, para otros es mandatorio.
Entonces, en el tema de las berries, lleva mucho esa parte de las certificaciones. Después, la mamá normalmente es la que se encarga de la cosecha y el hijo ayuda al padre con las labores culturales de la huerta. Entonces, el tejido social que tiene la parcela de berries, la producción de berries, es sumamente importante. Si bien hay grandes consorcios, hay grandes agricultores que producen superficies de manera extensiva y muy tecnificada, pero la gran mayoría son pequeños productores. Entonces, esto principalmente en la parte de zarzamora, y en fresa se sigue dando de manera muy importante. Fresa y zarzamora, bueno, aquí están los municipios: Ensenada, Irapuato, Tuxpan, Zapotlán el Grande, Zapotiltic, Los Reyes, Peribán y Tacámbaro en zarzamora. Y en fresa, Ensenada, Irapuato, Tarandacuo, Abasolo, Zapotlanejo, Tapalpa, Zamora, Tangancícuaro y Jacona, por dar alguna muestra, ¿no? Y luego, bueno, tenemos aquí la participación del mercado global. ¿Cómo estamos? Si se fijan, este dato es lapidario. América del Norte representa el 97% de las exportaciones de México, ¿sí? Es un tema que desde el secretario Calzada se hizo la iniciativa por mandato del presidente Peña Nieto de diversificar. Es urgentísimo que diversifiquemos nuestros mercados. Actualmente, las berries de nosotros decimos con mucho orgullo que llegamos a 35 países y se está exportando. Es el producto con mayor exportación aérea del país, el producto perecedero con mayor exportación aérea del país. Pero bueno, vemos que los esfuerzos que estamos haciendo siguen siendo prácticamente insignificantes. Ahora, tenemos la bendición de que estamos al lado del consumidor más importante de berries del mundo, y que tiramos una caja de zarzamora y amanece en McAllen al día siguiente. Entonces, eso es algo que es un privilegio, pero también la dependencia que tenemos pues es demasiada, que pone hasta cierto punto en riesgo la sustentabilidad de lo que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, es algo en lo que tenemos que trabajar con mucho ahínco. Las fortalezas del sector: 1.940 millones de dólares en valor de divisas, una tasa de crecimiento del 30% sostenida, el cuarto productor agroalimentario, tercer mayor productor de divisas agrícolas, 35 destinos de exportación y más de 350,000 empleos directos. ¿Por qué el éxito del sector? Y aquí me permito citar a Neberris, de la cual pues orgullosamente fui presidente y sigo siendo parte del consejo directivo, que aparte son nuestro organismo cúpula del sector. Creo que esta parte, aquí vemos prácticamente el 90% de las exportadoras de berries del país, los logotipos que están representando aquí, y creo que esto ha jugado un papel fundamental. Recuerdo yo que cuando hablábamos de inocuidad, como les dije, yo soy productor de aguacate, y cuando empezó el protocolo de exportación a Estados Unidos y que nos decían que nos teníamos que lavar las manos para poder cortar el aguacate y que había que tener baños en las huertas, era cosa de locos, ¿sí? Decíamos, no, están locos. Al final de cuentas todos lo hemos adoptado, y no solo lo hemos adoptado por cumplir, sino que hemos aprendido a vivir con la cultura de la inocuidad y de la importancia de hacer nuestro trabajo bien hecho. Y aquí creo que ha sido fundamental el tema de que vinieron las empresas. El valle donde yo nací, el Valle de los Reyes, lo conocíamos tradicionalmente como el Valle Esmeralda, por el tono que daba el cultivo de la caña de azúcar cuando iba llegando uno de las montañas hacia el valle, y era conocido como el Valle Esmeralda. Ahora mi valle ya no es esmeralda, es entre un tono verde oscuro, y parece que hay lagunas por todo el valle de la cobertura plástica que tenemos. Entonces, llegaron las empresas y vieron aquel vergel, valga la expresión, y dijeron, bueno, aquí se puede dar perfectamente los cultivos. Algún día me tocó estar en una mesa muy cosmopolita, donde había como chiste un panameño, un francés, dos mexicanos, que eran mi padre y yo, y un chileno, y cada quien estábamos presumiendo de las bondades de su tierra. Y mi papá ahí sí no se midió y dijo, pues yo creo que el mejor lugar agrícola del mundo es Michoacán. Y voltearon y todos al unísono
afirmaron aquella aseveración que se hizo ese día. Entonces, esto habla de las oportunidades que vieron las empresas extranjeras. Chile venía, sobre todo los chilenos que fueron de los principales junto con los estadounidenses promotores del cultivo en México, llegaron y venían de un problema muy fuerte con el tema de la producción de zarzamora. Chile quedó desplazado totalmente en la producción de zarzamora por México, y en el tema de frambuesa también así fue. Únicamente se quedaron con la producción de frambuesa para proceso, pero en fresco ya no exportan prácticamente nada. ¿Por qué? Porque ellos tienen condiciones climáticas muy adversas, con un invierno muy crudo, y su ventana de producción prácticamente se reduce a 3-4 meses máximo, dependiendo la temporada climática que tengan, y se vienen aquí a México, donde podemos producir los 12 meses del año. No lo hacemos porque nos cuesta ya mucho en temporada de lluvias por el tema de la humedad relativa, pero y los problemas de calidad, pero es posible producir los 12 meses del año. Entonces, cuando llegan las empresas a buscar esas tierras que estaban sembradas de caña, yo me acuerdo que el promedio de las primeras rentas que se contrataron en los Reyes de caña de azúcar estaban en 8,000 pesos. Hoy en día estamos pagando $2,500 por hectárea anuales de renta. Entonces, llegan y empiezan a imponer las normas para poder exportar el producto. Y creo que esa base piramidal ha sido uno de los factores más importantes para el éxito de las berries, porque todos nos hemos tenido que alinear en una estructura económica de aglutinación y de economía de escala. ¿Qué sería, hoy en día, como hablaba el minifundio de producción de las berries? Una hectárea en promedio, hablando de la industria de zarzamora, produce 2,500 cajas. Un tráiler, para que nos demos una idea, exportar su producto sería prácticamente imposible, porque tendría que mandar de a 10, de a 20, de a 50 cajas, y la logística se comería. Entonces, ¿qué hacen esas de comercialización? Montan los frigoríficos, los centros de acopio, les damos la asistencia técnica tanto en la parte agronómica como financiera, como generación de nuevas variedades vegetales, etcétera, y se acompaña al productor a ir produciendo de acuerdo a las ventas que se tienen, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global. Entonces, consolidamos la producción de varios productores pequeños y se manda consolidada a Estados Unidos. Entonces, convertimos al pequeño productor en un exportador de manera directa. Porque yo siempre les he dicho que las exportadoras de berries no somos un comercializador, ni compramos ni vendemos nada. Contrario al aguacate, que el esquema de comercialización es una compra-venta neta y pura, lo que se hace, el trato entre el productor y el empacador, se fija un precio por kilo, el empacador va a corta, se pesa, se factura y se paga. Y ahí se acabó. En el tema de berries no. En el tema de berries trabajamos de manera de consignación. Entonces el productor, al final de cuentas, la fruta que llega a Costco, sabemos específicamente de qué productor y de qué área de la huerta fue cosechada, qué día, y si hay un problema, se transmite directo al productor. Entonces, es un acompañamiento donde juega una simbiosis que se crea entre el cliente, el exportador y el productor, que nos permite a todos accesar al mercado de manera directa. Entonces, creo que esta composición que tenemos, si se fijan, no llegamos a 30 empresas aquí en los logotipos que están expresados en la diapositiva, con un alcance multiplicador hacia los productores. Entonces, creo que ese filtro que han sido las exportadoras, al ser un producto altamente especializado, además no puede llegar uno a Estados Unidos con una caja de zarzamora a querérsela vender a cualquier persona por lo delicado que es la logística y la predecibilidad que tienen. Creo que es un tema que nos ha funcionado bastante bien. ¿Cuáles son los principales retos que vemos, no? El tema de la mano de obra, cada vez ha sido mucho más encarecido la problemática. Nos ha tocado vivir en carne propia el tener que podar
hectáreas en plena producción por falta de mano de obra. Otro son las plagas y enfermedades. Resulta que éramos productores, y lo digo por nuestro caso en particular, éramos productores tradicionales de productos, de cultivos tradicionales, que innovamos a nuevos cultivos y quisimos manejarlos todavía como si fueran caña de azúcar, por decir algo, ¿no? Teníamos muchas veces los sistemas de riego, los teníamos de adorno porque llegaba el ingeniero y decía, no, métele riego rodado. Y en el riego rodado pues va no solo el agua, sino el montón de plagas y enfermedades en los utensilios que utilizábamos, etcétera. Entonces estamos teniendo que cambiar hoy en día nuestros métodos de cultivo para hacer nuevamente un tema mucho más profesional. Desarrollo de genética local. Desgraciadamente, todavía estamos en pañales en el desarrollo. Si bien hay empresas que tienen un liderazgo en la producción de genética ya, digamos, tropicalizada para las zonas de cultivo que tenemos en México, la mayoría de las empresas que estamos trabajando en el tema de berries no tenemos esta disponibilidad de materiales y tenemos que andar importando materiales de zonas que no son para nada comparables con lo que tenemos aquí en México en condiciones de cultivo. Entonces, creo que ahí sí estamos en pañales y todavía nos falta, como industria país, mucho que hacer en este tema. La diversificación de mercados, como ya vimos la gráfica global de los alcances que tenemos, pues hay muchísimo que hacer ahí. Falta de normatividad. Es increíble que cualquier hijo de vecino pueda exportar hoy en día berries y que no se exija ni siquiera un certificado fitosanitario ni nada. Es una vulnerabilidad la que tenemos ahí tremenda. Creo que soy una de las pocas personas que ha estado tocando o golpeando la puerta del gobierno para que nos ayuden a crear una normatividad que nos permita garantizar la sustentabilidad de nuestros cultivos, porque la vulnerabilidad que tenemos es altísima. Y bueno, el otro tema es el comercio informal, ¿no? Los coyotes, que le hacen un daño enorme, enorme a la industria. ¿Sí? Creo que ahí tenemos que, a través de la normatividad, seguir pujando para acabar con la informalidad en una industria que pues, hoy en día es el tercer mayor generador de divisas agrícolas. Y bueno, por mi parte, es lo que tenemos de manera de la presentación. Si gustan, abrimos preguntas y respuestas y con mucho gusto los atendemos. Muchas gracias. Bueno, pues queremos primeramente agradecerle a Mario por su gran conferencia, sumamente interesante, la verdad. Y bueno, pues queremos entregarte un pequeño reconocimiento. Y un gran aplauso, por favor, a Mario.